Hola chiquillos. Entonces ahora, una vez que ya estamos grabando, voy a empezar la clase del día de hoy y contarles un poco que vamos a comenzar a pasar los grandes síndromes geriátricos de nuestro paciente adulto, ¿cierto? De nuestro paciente geriátrico. ¿Cuáles son los grandes síndromes? Acuérdense que yo les contaba que los pacientes, además de cursar con algunas enfermedades, ellos tienen cierto, presentan síndromes, ¿ya? Así que vamos a mirar y vamos a comenzar con el síndrome confusional agudo, ¿ya? Que cursa nuestro paciente geriátrico, ¿ya? También conocido como delirium. Este es un síndrome clínico muy conocido por sus características transitorias, ¿ya? Y además que este síndrome es reversible. ¿Cómo se caracteriza? Por una alteración, ¿cierto? El paciente presenta alteraciones en la atención, en los niveles de conciencia, presenta disfunciones cognitivas que ya vamos a disgregar, ¿cierto? Cada término que yo les puse acá es más o menos una presentación para que ustedes conozcan la terminología que trae consigo estos síndromes que tiene, ¿cierto? El paciente geriátrico. Tienden a mezclarse mucho con lo que es la demencia, el Alzheimer, el delirium, la agitación, ¿ya? Por eso decidí pasarlo patología como síndrome, ¿cierto? Y pasarlas por separado, ¿ya? Para que puedan diferenciar unas de otras, ¿ya? Por lo tanto, me interesa mucho que las características, la presentación de esta alteración la conozcan bien, que es cierto que hay una alteración en la atención del paciente, en el nivel de conciencia, disfunciones cognitivas, ¿ya? Ahora, lo que yo les dije en un principio, sí, tiene características de inicio agudo, y además es un curso fluctuante, y vamos a ver en qué se va a ir diferenciando, ¿cierto?, con los otros síndromes que nos presenta, ¿cierto?, el adulto mayor. ¿Cuándo ocurre? ¿Cierto? Yo les hablaba la otra vez de qué importante es algunos factores precipitantes del adulto mayor y qué pasa cuando el paciente, por ejemplo, tiene una caída y queda hospitalizado y a él, ¿cierto?, se le presenta esta agitación estando hospitalizado. ¿Ya? Este paciente entra en un delirium estando hospitalizado. ¿Por qué? Porque este paciente está cursando un proceso de enfermedad y esto es un factor precipitante para él, ¿ya? Por lo tanto, ocurre frecuentemente en el marco de un proceso de una enfermedad aguda. Acuérdense que yo les contaba que a ellos les causa, ¿cierto? Les causa, ¿cómo les puedo explicar? Un menoscabo, no solamente en su salud, sino que el hecho de que lo saquen, que esté en una unidad donde no conoce gente, donde lo están revisando, ¿ya? Y en ellos causa un pequeño trauma, por decirlo de alguna forma, dentro de la normalidad donde él está acostumbrado a estar. Por eso el adulto mayor generalmente no le gusta estar hospitalizado, no le gusta estar en un lugar donde no le es familiar. Después no les gusta salir, porque ellos quieren estar en su espacio, en su casa y viendo a las personas que él acostumbra a ver, ¿ya? Y no puede ser explicado solo por la existencia o el desarrollo de una demencia. No está explicado solamente por eso. Incluso el factor de demencia es un agravante de la condición del delirio. O sea, si este paciente ya tenía un deterioro cognitivo anterior, hay un mal pronóstico ahí en este paciente. Si ya tenía un deterioro cognitivo y además ahora presenta un delirio, ¿ya? Ahora es importante saber que estos síntomas, yo les decía, son reversibles, ¿ya? Pero podrían cronificarse y generar además secuelas en nuestro adulto mayor. Y aquí es la importancia en donde nosotros como entidad de salud, como personal de salud, tenemos que hacer una detección temprana y lo vamos a ver más adelante, que el problema es el bajo diagnóstico que tienen estos pacientes, porque, bueno, no les puedo explicar ahora porque no hemos visto la sintomatología completa, pero se van a dar cuenta que cuando el paciente se tiene en su presentación clínica, se comporta como un paciente hiperactivo o hipoactivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que no, por decir, un familiar, por ejemplo, este adulto mayor es agresivo, no sé, está súper agitado,
Entonces nosotros queremos saber qué le pasa porque en realidad está causando problemas. Pero cuando tenemos un adulto mayor que está calladito, no quiere comer mucho y está como hipoactivo, nosotros, pucha, es que, no sé, es que él es así, es como, está como medio triste, algo le pasa, pero no lo llevamos al médico. Entonces, en su presentación clínica, cuando se comporta como este paciente más hipoactivo, es donde menos lo llevan al médico. Ya lo vamos a ir mirando, lo vamos a ir desarrollando el tema hacia adelante. Pero lo importante es la detección temprana, el control de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son controlables y otros que no son modificables. Pero sí podemos controlar, ¿cierto? Los que sí podemos modificar, y lo vamos a mirar más adelante. Y un correcto manejo de este síndrome son necesarios para disminuir la morbilidad. Ya hay muy mal pronóstico cuando los síntomas ya se establecen en el paciente se cronifica, hay un muy mal pronóstico en la morbilidad, en la morbimortalidad incluso de este paciente. ¿Ya? ¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Qué pasa con este paciente que está cursando con un síndrome confusional agudo? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Cuál es la magnitud de este problema? Este delirio tiene importantes consecuencias. Independiente, imagínense, yo les estoy diciendo, es independiente de factores sociodemográficos y clínicos, que ya con eso, ¿cierto? Tenemos un problema importante que enfrentar, pero dejemos de lado eso por ahora y vamos a mirar las consecuencias que tiene este paciente, la magnitud de este problema en lo que es salud. Ya, acuérdense que cuando empezamos la materia yo les contaba que Chile es un país que se está envejeciendo. Entonces, si miramos hacia el 2025, por ahí, nuestra población va a ser mayormente población adulto mayor. Y ya no es poco común ya ver pacientes de 100 años. Antes salía en las noticias un paciente de 100 años porque no podía tener 100 años. Ahora no es algo que no sea habitual y de hecho llegan bastante bien a los 80, hacia los 90 años. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos entonces? La magnitud de este problema. Primero, aumenta la morbimortalidad, como yo les decía. ¿Ya? ¿Qué significa esto de que aumente el amor? Siempre en todos los documentos, en la estadística, en la epidemiología, hablamos de morbimortalidad. Pero ¿qué significa para nosotros que en este síndrome confusional agudo aumentemos la morbimortalidad? Que son las tasas de morbilidad, en pacientes hospitalizados. Estoy hablando de este paciente que tiene un delirium y que está cursando, por ejemplo, con una hospitalización que aproximadamente, por lo que leí en varios papers y en otros países, y en Chile no es algo muy distinto, del 10 al 26 hasta el 30%, por lo menos acá en Chile, se da que el paciente hospitalizado curse con un síndrome confusional agudo. Aquellos, hay algún tipo de población, hay algún número de población que lo desarrollan durante su estancia. De ese porcentaje, dentro del 22 al 70, al 80, 76%, como para redondear dentro de toda la epidemiología que estuve leyendo, lo desarrollan durante la estancia. Pero acá hay una condición que a nosotros por lo menos los alarma, porque si este paciente claramente lo desarrolla en el momento de la hospitalización, está con nosotros podemos ver las medidas de contención, se puede tratar farmacológicamente, ¿cierto? Podemos prestarle un apoyo al adulto mayor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa fíjense que en ese 76% que este paciente lo desarrolla en este momento donde está cursando su hospitalización, este porcentaje aumenta en los meses posteriores al alta. Entonces, eso es grave. Eso es súper importante, porque el paciente se está yendo de alta y al tiempo después del alta, este paciente desarrolla un síndrome confusional agudo. Al tiempo, ¿cierto?, del alta del paciente. ¿Y qué pasa con esto? Que esto aumenta el riesgo de complicaciones en nuestro adulto, además de que la familia no sabe qué le pasa, no sé por qué está así, y empieza, ¿cierto?, la angustia, obviamente la angustia del cuidador o de la pareja. Es que, señorita,
Mi marido nunca decía garabato, hija, nunca lo escuché tratar, a mí nunca en su vida me dijo un garabato, pero ahora, hija, se sabe el rosario entero. Entonces, no es él. Y la gente que los rodea además se angustia. ¿Ya? Entonces, estamos dando de alta a un paciente que en un tiempo más va a tener unos cambios que la familia no va a comprender. Pero si nosotros indagamos eso y le preguntamos, nosotros imagínense que a este paciente lo conocemos fuera de la hospitalización y no sé, nosotros somos su enfermera cardiovascular y le estamos haciendo un control. Y la hija, la señora, la acompañante les cuenta, ¿sabe qué? Está así, está acá, está allá, está acá. Entonces, ¿qué voy a indagar yo? Voy a mirar, pero mira, hace como 2 meses estuvo hospitalizado, como 2 meses, por una fractura de cadera. Aquí tengo un factor precipitante. Entonces puede ser un delirium, no una demencia. Y uno va acortando la brecha, ¿cierto? Para saber más o menos en qué camino estamos con el paciente. Y además también para saber cómo orientar al cuidador, a la familia, porque ellos están súper angustiados cuando van a la consulta. Por lo tanto, este paciente va a tener aumento de complicaciones, procesos inflamatorios. Además, este paciente si cursa con una presentación clínica hipoactiva, este paciente no le gusta moverse, va a estar así como deprimido. Esa es como lo que vamos a encontrar en este paciente. Va a estar bajoneado, no va a querer comer, ¿cierto? Entonces, en este paciente que no se quiere mover, también voy a tener riesgo de úlceras por presión, malnutrición, ¿ya? Por lo tanto, la magnitud del problema en la morbimortalidad es bastante, ¿cierto? Grave. Déjenme, está metiendo luz. Además de este aumento de la morbimortalidad, tenemos un deterioro funcional y cognitivo en el paciente. ¿Ya? Y aquí lo importante y lo que nos causa el problema y lo que podemos nosotros decir cuál es la magnitud del problema que este paciente tenga este deterioro funcional y cognitivo. Porque pese a ser considerado, ¿cierto? Yo les decía recién que es un proceso agudo, que es un proceso que se revierte, que es reversible, muchos de ellos, hay un grupo de pacientes que a pesar de estar en tratamiento, a pesar de resolver su causa precipitante, este paciente no se va a recuperar totalmente. Por lo tanto, en ellos se va a instaurar una peor capacidad funcional y cognitiva. Este paciente no va a lograr salir, no va a lograr revertir la sintomatología, por lo tanto este paciente lo va a cronificar. Y este paciente lo que va a hacer es empeorar su capacidad funcional, empeorar su capacidad cognitiva. Incluso estaba leyendo algunos papers aquí de Chile que estaban súper buenos, que hablaban además de la demencia, y que decía que incluso este proceso de este síndrome confusional agudo, este síndrome puede acelerar la progresión de un deterioro cognitivo en aquellos pacientes, por ejemplo, que presentan, que están cursando con una demencia que ya estaba establecida antes de que pasara todo esto. Por lo tanto, claramente el deterioro funcional y cognitivo vienen a ser ciertos actores principales cuando yo quiero observar cómo se maneja este síndrome a través de la población del adulto mayor. Y claramente este deterioro funcional y cognitivo, y si nosotros además nos ponemos un poco a hilar más fino, nosotros no estamos en un ramo que hablemos del adulto o el adulto mayor, nosotros estamos en un ramo donde estamos hablando de un paciente que es un paciente geriátrico, o sea, un paciente que fácilmente, ¿cierto? Este deterioro cognitivo y funcional que ya además tiene propio de su propio envejecimiento, nos vendría, ¿cierto?, a causar mucho más problemas si se instaura en nuestro paciente geriátrico más encima un síndrome confusional agudo. Y si ahí ustedes piensan y hilan mucho más fino, si se dan cuenta, hay muchas fuerzas unidas hacia las actividades preventivas. Por eso nosotros siempre hacemos actividades contra el riesgo de caída y un montón de cosas en donde se trata de apoyar a la población, ¿cierto? Para evitar el llegar al problema de salud. ¿Ya? Porque después ya viene todo esto y ya esto ya
se transformaría en un proceso ya irreversible en nuestro adulto mayor. ¿Ya? Y peor si es un paciente como el que nosotros estudiamos, que es un paciente geriátrico. Ahora, yo creo que no viene mucho no trae mucha explicación, ¿cierto? El decirles que esta magnitud de problema además trae incremento en los costos de atención sanitaria y social. O sea, es obvio, ¿cierto? Que aumentarían los costos en la atención y además aumenta, ¿cierto? La observación que se hace en la parte social en este paciente. ¿Por qué? Este deterioro, que es funcional y cognitivo, está asociado, ¿cierto?, a mayor días de estancia hospitalaria. ¿Ya? O sea, a este paciente, si no lo tengo, ya por ejemplo, ya lo tengo compensado, ¿cierto?, de la patología de base o el problema de base, pero este paciente no lo logro compensar en la parte, ¿cierto?, del deterioro funcional y cognitivo. Hay que mandarlo más o menos compensadito, ¿cierto? Porque si no, este paciente lo mando efervescente, ¿qué vamos a hacer con la familia? Entonces, aumentan la estancia hospitalaria. Aumentan también, es un paciente que además nosotros necesitamos mucho más recursos porque a veces hay que trasladarlo de unidades, ¿ya? Y lamentablemente a veces que este paciente, al ser de alta, yo lo he visto varias veces, y no es algo muy lindo de acompañar a la familia en este momento, pero lamentablemente hay veces que este paciente sale de alta y se va a institucionalizar, ¿cierto?, después del alta. ¿Ya? Entonces, si nosotros no hacemos un buen acompañamiento en la familia, si nosotros no bajamos un poco el susto, ¿cierto?, que genera en los nuevos cambios de salud de este adulto mayor, la familia generalmente decide sacarlo y si ningún hijo se hace cargo, este paciente lamentablemente sale del hospital para ser, ¿cierto?, institucionalizado. Lamentable, pero yo creo que nosotros como enfermeros no podemos, ¿cierto?, hacer juicios de referencia y más que nada apoyar a la familia, ¿ya?, y acompañarlos en este momento. Eso. Por lo tanto, aquí, si nosotros miramos, ¿cuál sería la causa? Imagínense que encontraran la causa exacta de por qué se desarrolla el Alzheimer, por qué se desarrolla, ¿cierto?, la demencia. Sería, pero súper, tendríamos adultos mayores completamente saludables, porque yo tengo adultos mayores que tienen 80 y algo y están súper sanos. Pero lamentablemente la degeneración a nivel del sistema, de su sistema, ¿cierto?, nervioso, ¿cierto?, de los cambios que hay por los neurotransmisores y esas cosas, nosotros no las tenemos todavía al alcance. Por lo tanto, se desconoce con seguridad cuál es la fisiopatología. Es considerada más una lesión funcional que una estructural, como yo les decía. Cierto que hay unos adultos mayores que tienen una estructura una base súper sólida, pero esta lesión es más considerada una lesión de función, más que de estructura, ¿ya? Y dentro de leer, ¿cierto?, la etiología, las causas, la fisiopatología, vi un montón de cosas que se le atañen a colinérgico, que no sé qué, pero tiene que ver más, ¿cierto? Y el resumen se los puse aquí, que tiene que ver con una alteración en los neurotransmisores, ¿ya? Y les puse algunas de las cosas que se piensa, ¿cierto?, que podría causar, ¿cierto?, este efecto de delirium en el paciente. Por ejemplo, déficit colinérgico. Habla también de algunos antagonistas dopaminérgicos, ¿cierto?, que pueden provocar estos cuadros confusionales, ¿cierto?, de estos delirios, estas alucinaciones, estas imágenes que no son, esta persona que está acá al lado mío y la acompañante es que siempre ve algo, señorita, y yo le digo que no está ahí. Pero bueno, vamos a ir pasándolo, no me voy a adelantar porque en esto sí me quiero detener un poco porque es muy importante el acompañamiento con la familia, ¿ya? Pero eso lo voy a decir más adelante porque sí voy a entrar, a ahondar un poquito más en ese tema.
en algunos procesos inflamatorios también se relaciona un aumento de determinadas citoquinas, ¿cierto? En este proceso de proinflamación, en el desarrollo además de la enfermedad. Algunos altos niveles de cortisol, ¿cierto? Pero no hay una causa global que se diga, bueno, por esto está pasando esto en el paciente. Ya hay algunas tesis hay algunas cosas, ¿cierto?, que salen como que podrían, ¿cierto?, causarla. Ya les puse las más principales. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la etiología de este síndrome? Ya lo dije y yo creo que a ustedes les queda bastante clara, que la etiología es compleja y es multifactorial, como yo les estaba contando. Se produce en este paciente que es vulnerable, con factores predisponentes, expuesto a determinados factores precipitantes. Por lo tanto, aquí encaja, como ustedes ven en estas definiciones, encaja perfectamente nuestro paciente geriatra, que es el que más lamentablemente padece este síndrome, porque a edad más avanzada, ¿cierto?, los factores predisponentes son más grandes. Y los factores precipitantes, aquí dice que se necesita de determinados factores precipitantes, pero a la edad más avanzada y al tener más factores de riesgo, yo necesito un factor precipitante más pequeño para causar este problema. Y creo que abajo lo puse, el mayor número de severidad de factores predisponentes. Ahí está. Por lo tanto, yo necesito mucho menos factores precipitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que con algo muy pequeño el paciente lo puede desarrollar rápidamente, no así en una edad, ¿cierto?, más temprana, ya que ahí sí yo necesito un factor precipitante más grande. Por ejemplo, se produce en un paciente vulnerable. Pongamos como vulnerable la edad, ¿cierto? Ahí yo les mostré, ¿cierto?, lo que significa los factores de riesgo. Pero como paciente vulnerable es nuestro paciente geriátrico, ¿cierto? Un paciente con muchos años, con un factor predisponente, ¿cierto? Este paciente se cayó y se fracturó la cadera y va a estar expuesto a determinados factores precipitantes y más encima se va hospitalizado 2-3 meses. Entonces, este paciente, yo cuando lo veo llegar a mi unidad, yo sé de inmediato que este paciente yo debo tomar las medidas, porque si es que no viene con un delirium, me lo puede desarrollar estando, ¿cierto?, hospitalizado, ¿cierto? Porque es un paciente con muchos años, por lo tanto, es una población vulnerable. Tiene factores predisponentes, viene además cursando una enfermedad, ¿cierto? Y un factor precipitante que lo sacaron de su casa. Ya no tiene su perro, ahora está en una cama donde de repente mira, no conoce a nadie, no sabe dónde está, le sacamos el reloj, no hay donde mire donde mire qué día es, no hay un calendario, entonces todo eso a él lo empieza, ¿cierto?, a descompensar. ¿Ya? El ambiente hospitalario pasa que de repente uno sabe qué día es, qué hora es, imagínense en él, que tiende, ¿cierto?, a la desorientación. Entonces la etiología tiene mucha importancia para nosotros cuando nosotros tomamos, ¿cierto?, somos los dueños, ¿cierto?, y señores por 8 horas por lo menos de un turno en donde nosotros ya vemos que llega un adulto mayor. Yo les conté, a veces antiguamente se tomaban medidas como la contención en estos pacientes. Hoy día, por lo que yo estaba mirando, la contención tiene más efectos, provoca más lesiones en el adulto que beneficio, ¿ya? Pero cuando ellos están en una presentación clínica hiperactivo, hay que tener mucho cuidado porque puede hacerse autolesionarse, el paciente se puede tirar de la cama, se puede tirar una sonda, ¿cierto? Y eso es importante. Yo cuando veo un adulto que llega un paciente geriátrico y que además se le nota en su cara que está molesto porque viene a hospitalizarse, hay que tener mucho cuidado y darle un poquito más de atención a este paciente. Ya, entonces, este síndrome yo les hablaba que tiene factores de riesgo. Los modificables, los que nosotros podemos hacer algo, los que nosotros podemos educar a la familia, ¿cierto? En este deterioro sensorial, ¿cierto? En la visión, ¿cierto? En la audición, le podemos permitir que use sus lentes, ¿cierto? Le podemos permitir que use sus audífonos, ya para no, ¿cierto?, generar en ellos una molestia más grande.
uso de dependencia de tóxicos y de fármacos, ¿cierto? Vamos a mirar qué tratamiento trae este paciente, porque yo les dije, el adulto mayor, y sobre todo el paciente geriátrico, el paciente tiende a, a dar vuelta, a circular estos tratamientos mucho, se fijan a los receptores mucho más tiempo. Entonces, para una persona que se toma, no sé, un cuarto de pastilla de un alprazolam, a él yo le di un cuarto de pastilla y lleva durmiendo 2 días. Claramente que sí, claramente que sí. ¿Ya? Y eso además genera esta sintomatología, y lo vamos a mirar más adelante. ¿Ya? Polifarmacia, la malnutrición, la deshidratación con la que trae este paciente, que no quiere tomar agua. ¿Ya? Y yo lo reto, porque le digo, toma agua, viejo, y se enoja y menos toma. ¿Será una estrategia correcta estarlo retándole? Pienso yo. Yo digo, pero hija, ¿pero para qué lo reta? Es que es porfiado, pues. Es que él no entiende. Eso es lo que la familia no comprende. Yo lo entiendo porque ellos no tienen los conocimientos que nosotros tenemos sobre las patologías del adulto. Pero fíjese que viene la nieta y la nieta juega con él, le pasa el agua y toma, pues. Es porfiado, no es porfiado. Lo que pasa es que es como un niño y la nieta le tiene más paciencia y juega con él y después que se lo engrupe le pasa el agua y él toma. Pero si lo van a ir a retar, él se va a taimar. Entonces yo digo, a veces, no sé, yo le digo a mis pacientes, a los hijos, yo le digo, piensen que volvió a ser un niño. Sí, pero dice, pero es que, pucha, pero es que es difícil. Sí, es difícil, pero estas enfermedades yo siempre les digo lo mismo. Más que todo lo que yo le estoy enseñando, usted necesita enfrentarla con harto cariño. Con harto cariño. Y después vienen los cuidados, las luces prendidas, ¿cierto? Después viene todo lo demás. Pero primero yo quiero que ponga en su corazón adelante el cariño. Y después viene todo lo demás. Y como que sí, como que bajan un poquito la ansiedad, chiquillos. Bajan un poquito la ansiedad. Bueno, y los factores relacionados con la hospitalización, que también son riesgos modificables, que nosotros ahí podemos ayudar mucho. En la inmovilidad del paciente, ¿cierto? El uso desde medidas de contención física en este paciente, tratar de no utilizarla. Hay que ir mirando cómo se comporta la presentación clínica, si está muy hiperactivo, ¿cierto? O está más hipoactivo. Hay que ir observando a este paciente, ¿ya? El dolor, el uso de sonda, el estrés psicosocial y privación de sueño, ya que además trae consigo este adulto mayor, claramente no va a dormir mucho porque no está en su casa, ¿ya? Entonces cuando el paciente no descansa, hay un periodo de irritación. Cuando nosotros mismos no dormimos, andamos irritables, ¿cierto? Y más encima ellos tienen poca capacidad para el estrés, que también vamos juntando toda la materia que vamos conociendo de él, entonces se le hace complicado. ¿Qué es lo que no podemos modificar? Lamentablemente para ellos un factor de riesgo ya establecido y que es algo que no podemos modificar es que este paciente es un paciente geriátrico. Por lo tanto, tiene edad avanzada. Se da más en el sexo masculino. ¿Cuál es el factor de riesgo que no podemos modificar? Que este paciente tenga un deterioro cognitivo. Además, más encima este paciente sea un paciente que curse con una demencia. Y lo están hospitalizando por una caída, ¿cierto? Entonces este paciente va a estar, su proceso, su deterioro funcional y cognitivo va a estar más aumentado, ¿ya? Historia que este paciente además haya presentado un delirio, o este paciente tenga una depresión, o este paciente tenga ansiedad, crisis de ansiedad, deterioro funcional, múltiples comorbilidades. Este paciente está operado de corazón, es hipertenso, es diabético, tiene la gota, tiene un montón de otras comorbilidades, ¿cierto? Enfermedades hepáticas, cirugías recientes, ya, enfermedades terminales. Estos son factores de riesgo que no podemos modificar, pero sí los debemos conocer, porque cuando el paciente me llega y yo miro su historia, ya sea lo que me voy a enfrentar con él, por lo tanto con él yo pongo mucha más atención, ¿ya? Y acuérdense que ustedes, muchos decían, profe, ¿por qué no hacer tanto PAE? Porque después nosotros trabajamos y no hacemos PAE, chiquillos. Nosotros el plan de atención de enfermería lo tenemos en la cabeza. Nosotros miramos al paciente y ya estamos, riesgo de esto. Y el plan de atención de enfermería no es un papel,
no es algo que yo escriba, es una acción, es algo que yo tengo en mi cabeza y después yo sola miro al paciente y yo me realizo un PAE completamente en mi cabeza. Ya, chiquilla, las barandas, chiquilla, esto, cuidado con esto, con el riesgo de caída y no sé qué, y este paciente está deshidratado y este paciente viene con poca urgencia y yo ya estoy mirando todas, ¿cierto? Todas las alteraciones que está este paciente, incluso yo les voy a decir más, ustedes no se van a dar cuenta, pero ustedes van a categorizar, hoy está con dificultad respiratoria, ya vamos a mirar si es que vamos a durarlo al tiro y uno mira al paciente y va categorizando el tiro. Así que el plan de enfermería nosotros no es algo que nosotros nos sentemos ahí en la residencia a hacer un plan de enfermería, nosotros ya lo tenemos en la cabeza. Es como un molde fijo en nuestro cerebro que va, ¿cierto?, tomando pacientes y va generando este proceso hacia abajo. ¿Ya? ¿Cuáles son las características clínicas? Y aquí es cuando nosotros ya tenemos, ustedes tienen que poner harta atención, porque es lo que ustedes tienen que explicar, ¿cierto?, al familiar, sobre todo, que está mirando cómo se está complicando. O sea, yo lo traje porque se cayó, pero mire, está súper raro, está callado, no quiere comer, estoy súper preocupado, no sé qué le pasa. Ya, entonces ahí ustedes, con su conocimiento, van a enfrentar a este hijo angustiado para explicarle qué pasa con este paciente. Este paciente va a presentar alteraciones cognitivas. Este paciente, fíjense que va a estar desorientado, principalmente temporal. Se da que ocasionalmente en espacio y muy raro en persona. ¿Qué quiere decir? Esta persona tiene una dificultad para recordar el día, la hora, si comió o no comió. ¿Ya? Entonces hay veces ahí que uno echa las bromas con el paciente y comió, no, y son las 3 de la tarde y yo almuerzo súper temprano, tengo hambre, ¿y no comió? No, no me han traído nada, no he comido nada. Oiga, señorita, pero ¿cómo no le dan comida a mi papá? Si está acá, está muerto de hambre. Yo, sí comió, sí comió. No, pero es que él siempre se acordaba, él sabe que a tal hora, sí, pero en su casa, con sus hábitos de su casa, él sabe. Pero aquí está en un ambiente donde no le es grato. Por lo tanto, hay que mirar, hay que tener ojos si este paciente ya no está recordando qué día, no sabe si comió o no comió, se me está prendiendo la ampolleta, debo tener ojo porque él está olvidando cosas. Él no sabe si es de mañana o es de tarde. Incluso no sabe si está en su casa y pregunta, ¿dónde estoy? ¿Cierto? ¿O en qué ciudad? ¿Por qué puse yo esta foto? Porque si el familiar se angustia, imagínense lo que es para nosotros no saber si comí o no, no poder recordar qué día es. Y a ellos les genera angustia. Y a veces que hay algunos que hasta yo he visto que es que no sé qué día es que sabe que yo no me acuerdo por qué estoy acá y se angustian tanto que a veces claramente entran en estados de hipoactividad, están mirando por la ventana, pero esa sonrisa que ponen cuando ven a alguien familiar, ¿cierto? Cuando entra la hija que le lleva una nieta y es la sonrisa y se activan nuevamente, ¿cierto? Porque es algo que les recuerda el lugar donde les gusta estar. ¿Ya? Así que eso es súper importante que nosotros sepamos y observemos en este paciente. Por lo tanto, nosotros generalmente cuando hay adultos mayores muy ancianos, ¿cierto? Un paciente geriátrico y la hija que trabaja y que pasa, imagínense las distancias en Santiago son súper grandes. Entonces que la hija de repente pase un ratito a la hora de colación y diga, pucha, es que no puedo porque estoy trabajando y no sé qué, y me vine, no, mire, sabe que a esta hora no hay visita. Entonces de repente uno si hace alguna, por lo menos yo siempre lo hacía, consideraciones, vaya, pase nomás, vaya, pase a verlo. Entonces, eso es un cuidado, porque eso a él le va a hacer bien, porque va a ver su cara familiar, ¿cierto? Y le va a mejorar un poquito, ¿cierto? En su estado de introspección, ¿ya? El pensamiento y el lenguaje está desorganizado. Este paciente tiene una pérdida de asociaciones lógicas, de pensamiento y de lenguaje. ¿Ya? Se pierde, el paciente no tiene relación entre sus ideas. Por lo tanto, es chistoso porque a veces dicen, es que sabe que yo converso con él y a veces dice puras cosas, como que no sé, como que yo no le entiendo, me da risa porque sale hablando de otra cosa. Claro que la persona afectada puede saltar de un tema a otro.
estar hablando súper, súper meticulosamente, no sé, yo cuando era joven, no sé, yo desfilaba porque no sé qué, y claro, y pum, y cambia otro tema. ¿Ya? Y ahí nosotros vemos que hay una pérdida de asociación. ¿Ya? Este paciente pierde la relación de las ideas. E incluso puede llegar a lo que los nietos generalmente son los que más los molestan y se ríen, porque dice, es que habla cosas incoherentes. Dice que se va a ir a trabajar si ya no trabaja. Pero él es su pensamiento, su lenguaje desorganizado. Pues. Ya que no es algo anormal cuando nosotros ya vemos que este paciente tiene ese, sobre todo cuando cursa con un síndrome confusional. Hay un deterioro de la memoria. Ya, este paciente tiene un deterioro de la memoria, sobre todo, y ¿por qué lo puse? Porque quiero que ustedes entiendan, porque me dice, pero es que ¿sabe qué? No, él no tiene un problema de memoria, pues. Le digo, ¿por qué? Porque se acuerda de cosas súper antiguas, hija. Me cuenta cuando era chico, me cuenta que cuidaba al hermano, me cuenta que su mamá lo mandaba a misa, pero no se acuerda que comió ayer. Entonces, ¿cómo se acuerda de otras cosas, hija? No entiendo. O se está haciendo el tonto. Se hace el tonto, yo creo. Entonces ahí, de nuevo, viene el conocimiento que se tiene que apoderar de usted y tiene que explicar qué pasa, por qué yo hablo de un deterioro. Yo creo que varios de ustedes que tienen abuelitos están escuchando la clase y les está haciendo mucha lógica en las cosas que están escuchando. Y tal vez después pueden ir ante sus mamás y contarle cosas de lo que vieron en la clase y que ahora van a comprender mucho más a su adulto mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Hay un deterioro en la memoria y especialmente en la fijación de la memoria. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la memoria? ¿Qué es para nosotros? Para no decirle así, ay, la memoria, no sé qué, de aquí, de cosas bioquímicas. No, súper básico. Es un instrumento, ¿cierto?, del que nosotros contamos, del vivenciar. ¿Qué nos permite? Nos permite que la vivencia quede, ¿cierto?, retenida y además conservada, ¿cierto?, para poder ser evocada. Y ahí, en este poquito que yo les digo que la memoria queda retenida, queda conservada y puede ser evocada. ¿Qué pasa cuando este adulto mayor no utiliza su memoria y no evoca memoria? Se van olvidando las cosas guardadas. Por eso yo les digo al familiar, pregúntele la fecha, pregúntele cosas, pregúntele quién es el presidente, porque cuando nosotros no utilizamos la memoria, no la activamos. Cuando no hay evocación, no utilizamos y es un cajoncito que se empieza a llenar de tierra. ¿Ya? Y después nosotros le preguntamos, ¿qué año es? ¿Se acuerda qué año? 2000, ay, 2012. Y se quedan ahí. No, a ver, esperen. Tranquilo, yo lo espero. No, pues, porque la hija, que es su nieta, la hija me dijo que había que votar y me estaba contando unas cosas. No, pues, porque cambiamos de presidente. No, entonces estamos en el no sé cuánto, 2000 y tanto, que me pareció para a mí una respuesta súper genial, porque me di cuenta que algo estaba perdido en él, pero le activó la memoria los ejercicios que le hacía la nieta. La nieta les conversaba cosas actuales y lo hacía, ¿cierto?, evocar cosas. Entonces él se recordó de la conversación con su nieta y eso lo trajo a la ubicación en tiempo y espacio. Lo ubicó. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la memoria nos posibilita y nos da la mano a la conexión. Nos conexiona. Nos trae, nos tiene en el pasado, en el presente y hacia el futuro. Cuando yo no tengo esta memoria, el paciente no sabe dónde está. Imagínense la sensación de un paciente que no sabe ni dónde está. Imagínense esa angustia. Hay veces que salen a la puerta y dicen que se van a ir y no saben a dónde van. ¿Ya? Entonces, ir a retar a un paciente, yo le digo a la gente, si el paciente ya está con esa carga y más encima yo voy y lo reto, déjame de abrirme la puerta, pero ¿por qué me abres la puerta cada rato? Y él como que se asusta. Entonces él ya no sabe dónde está, pero más encima lo gritan y lo retan. Entonces eso le genera que se dé vuelta y le grite el rosario, porque usted lo desconfiguró. Pero yo le digo a la gente, pruebe sin retarlo, échele llave a la puerta, échele llave a la reja, que salga hasta la reja, trate de abrirlo, después se va a devolver y usted le dice, pero es que ábreme, sí, más ratito te la abro, y se va a dar vuelta y se va a volver a ir.
Trate de hacer eso, se va a dar cuenta que él no le va a responder agresivamente. Cuando ustedes tratan de que un paciente, ustedes lo traigan a la realidad, que es su realidad, él se va a descompensar. Él se va a descompensar porque va a sentir que ustedes lo atacan. ¿Ya? Bueno, en estas 4 etapas de la memoria tenemos la fijación, la conservación, la evocación y el reconocimiento y, ¿cómo era la otra palabra? Y ubicación temporal. ¿Ya? Y fíjense que cuando yo fijo en la memoria, yo capto los materiales, ¿cierto? A través de la sensación y de la percepción y procedo a pescar estos recuerdos, ¿cierto? Los tomo y los fijo a la estructura. Por lo tanto, yo los fijo. Cuando yo conservo, una vez que ya están fijados, los conservo, ¿cierto? Para ser evocados, deben conservarse. Y es un factor natural que afecta, ¿cierto?, esta conservación, que es el olvido. A través de este se va procesando una atenuación gradual del recuerdo, hasta que este recuerdo se empieza a borrar. Ya, por eso nosotros, para prevenir, hacemos una evocación periódica, ¿cierto? Para que se mantenga este recuerdo conservado y no sea parte del olvido. ¿Y cómo es una evocación periódica? Que le vayan preguntando cosas, ¿cierto?, a su adulto mayor. ¿Cierto? Háganlo activar, háganlo conversar. No es lo mejor que lo pongan en una silla delante y lo pongan al sol y que miren las plantitas y las flores. Háganlo conversar. Y ustedes que son jóvenes, si tienen adultos mayores, visítenlo, conversen con ellos. Y si les quieren contar una historia 2000 veces, ríanse con él y escúchenle su historia 2500 veces. Porque quizás ustedes piensan que a él le va a dar lo mismo. Si usted está o no está, si juega con el perro, si con una planta, pero fíjese, para él es un momento, una riqueza súper importante. La evocación periódica, y sobre todo con alguien que sea parte de su círculo de afección, para ellos es una cosa súper importante, más que lo dejen mirando afuera a los perritos, tirándole miguitas de pan a las palomas. Ya, muévanlo, muévanlo, no los pierdan. Ahora, en la evocación se acentúan los hechos pasados. Aquí se actualizan todos los hechos pasados, que están ya conservados. ¿Para qué? Para ser llevados a la conciencia. Por lo tanto, aquí yo tengo un tipo que es consciente y voluntario. A veces yo voy y digo, ay, de esto se me olvidó, y yo voy y busco el recuerdo, y evoco, ¿cierto? Busco un recuerdo. Pero también nosotros tenemos recuerdos que son conscientes, pero espontáneos. O sea, el recuerdo aflora y llega de una forma involuntaria, y eso es normal. Por lo tanto, aquí es donde es consciente y voluntario, es la parte donde ustedes tienen que trabajar con la evocación periódica y preguntarle cosas. Yo tenía una abuelita que estaba hospitalizada, que ella se sabía el nombre de una hija, conocía a una hija, y a los otros 2 no sabían ni quiénes eran, porque no la visitaban, no le conversaban. Entonces veía a la hija a la que vivía con ella, y ella pestañaba, le hacía unas pestañitas. ¡Ay, qué linda la reacción que había! Muchas veces yo estaba con ella haciendo procedimiento, llegaba la hija, la miraba con unos ojos así como de amor, y yo la miraba y era una paciente bien geriátrica. Y fíjese que la hija me decía, ella la quiere harto usted, porque con usted sonríe y ella no sonríe. Y yo dije, pero bueno, no se sabe ni mi nombre, hija, así que no pida mucho. No, no se preocupe, estuvo harto rato hospitalizada. Yo me acuerdo que a ella le decía, no me acuerdo cómo se llamaba ella, pero me acuerdo mucho de su cara porque me miraba y me sonreía y tenía como uno o dos dientes. Y por eso me lo reía muerto con ella. Y yo le decía, ¿cómo me llamo yo? Y me miraba así, ya pues, ¿cómo me llamo yo? Ah, no, yo me voy a enojar entonces, ya, no vengo más a verla. No, 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 me decía, yo decía, yo me llamo Pamela. Y me miraba, Pamela, sí. Y después pasaba a hacer algo, a hacer alguna cosa a la sala, la miraba, ¿cómo me llamo yo? Y todas se reían, se olvidó, ya, no vengo más. Y así empecé todo el rato, cada vez que entraba, hasta que un día, no sé por qué, estaba con su hija, me acuerdo, yo fui a poner una vía delante, porque yo a veces cubría la parte de mujer, cuando cubría ahora, iba a la parte de mujeres, yo siempre estaba en el lado de hombres.
Entonces cruzo y algo iba a hacer y sentí la Pamela. Y yo dije, no. Me di vuelta y la hija estaba muerta de la risa. Yo no le dije nada. Dije, no le creo. Dije, ¿cómo me llamo yo? Y me mira así, Pamela. Y está, se mató de la risa. Y de ahí yo le preguntaba, le costaba. A veces no se acordaba, pero empezó a acordarse de mi nombre. Y empezó a acordarse de mi nombre. Y fíjense que en el alta sí, también se acordó cómo me llamaba. ¿Y por qué? Porque estamos evocando, pero estamos además reforzando, ya, reforzando en ello, ya, para evitar que se borre este recuerdo. Bueno, entonces, después de que nosotros evocamos, hay una fase que es de reconocimiento e ubicación, en donde nosotros identificamos, ¿cierto?, el hecho evocado. En días, ¿cierto?, ubicamos y vamos a decir, oh, yo me acuerdo que, no sé, hice tal cosa, evoco el recuerdo y después reconozco. Ah, sí, pues esa vez fue cuando fuimos y estuvimos, no sé, en Bahía Inglesa. Y, ¿cierto?, identifico, ¿cierto?, lo que ya evoqué. ¿Qué pasa con el trastorno de fijación que tiene este paciente? Que afecta fundamentalmente la capacidad de fijar, por lo tanto, nos encontramos imposibilitados de evocar hechos recientes. Ahí está la explicación. Porque como no fijo lo que estoy viviendo, estoy imposibilitado para poder recordarlo. O sea, menos voy a poder evocarlo y menos voy a poder evocar un hecho reciente porque no lo estoy guardando. Pero sí conservo la capacidad y yo puedo acordarme de los hechos que yo ya guardé. Por eso hablo de cuando, no sé, cuando tenía como 10 años. ¿Se acuerdan a veces de cosas? Tienen 90 años y cuentan cuando los mandaban a comprar, cuando cosas que ellos tenían como 12 años, 15 años, y esos recuerdos antiguos viven presentes. Por eso ellos hablan más cosas de antes que cosas actuales, porque ellos no están fijando, ya no están fijando el recuerdo. Ya, eso es el deterioro entonces de la memoria. Además, este paciente va a tener alteraciones, ¿cierto?, que son de percepción. Este paciente va a tener ilusiones, ¿cierto?, alucinaciones. Por lo tanto, estas percepciones erróneas que tiene el paciente, que son interpretadas como reales. Eso es importantísimo, chiquillos. Es una sola línea que es súper importante y yo creo que es la clave para el cuidador. Es una percepción errónea. Estoy de acuerdo con usted, súper de acuerdo. Que vea araña en su cama, pero hija, no hay. Es que las ve en la pared. Exacto, es una percepción errónea. Pero yo la entiendo. Pero ahora yo la tomo de la mano y quiero que venga y me escuche ahora. Esto es interpretado como real para la persona. Por lo tanto, cuando usted le dice, pero si no hay nada, córtala, viejo, si no hay nada, ¿qué es lo que pasa? Él sufre, porque esa es su realidad. Me dice, pucha, hija, pero entonces, ¿qué hago? No rabee. Vaya y dile, ya, la mano en la pared, ya, la maté. Y se va a calmar. Sí, y usted no va a rabiar, porque no va a tratar de que él comprenda algo que no entiende. Y usted además le genera molestia, porque usted dice, pero si no hay nada, porque usted no lo ve, pero él sí lo está viendo. Por lo tanto, si lo está viendo, lo está sintiendo, para él es su realidad. Como que comprenden de mejor forma. Ya, generalmente la mayoría lo toma de esa forma, otras personas lo toman como, no, pero es que señorita, pero es que, y tratan de devolver a este adulto mayor a la realidad nuestra. Y lamentablemente ahí vemos, ¿cierto?, que ya empieza el cansancio en el cuidador, el desazón en el cuidado, ¿cierto? Y este paciente se ve más, como por decirlo de alguna forma, más bajoneado, porque no es comprendido, ¿ya? Ven personas que no están ahí. Hay veces que están conversando y están conversando en la esquina de la cama. Y dice, que me da miedo porque dice que ve a alguien ahí. Pero es parte de sus alucinaciones. Visión de animales, objetos irreales, audición de sonidos que no están ocurriendo. El paciente de noche empieza a gritar, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién toca? ¿Quién toca la puerta? Oye, abran la puerta. Y están todos durmiendo. Entonces, hay veces que esa agitación claramente molesta un poco, porque sobre todo si lo cuida otro adulto mayor y que ese adulto mayor lo despierte de noche, que lo que pasa es que después este adulto sale de la pieza y ya no pueden dormir juntos.
Y ahí le ponen una pieza con su catre clínico, ¿cierto? Si el paciente ya no se moviliza bien y tratan de dormir, porque después la otra persona también se me empieza a enfermar, ¿ya? Entonces ahí, chiquillos, hay una cosa súper especial ahí y es mucho trabajo de parte nuestra para acompañar a la familia en este proceso, en donde tienen un adulto de tanto cuidado, ¿cierto? Como un paciente geriátrico más de encima cursando un síndrome confusional, ¿ya? Hay mucha comprensión, mucho cariño que hay que entregar y mucha explicación para que ellos bajen un poquito, ¿cierto? Esta ansiedad de ver a este paciente de esta forma, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué se los puse con otro color? Porque estas creencias distorsionadas son totalmente reales para las personas que las sufren. Por lo tanto, esta persona sí ve arañas, esta persona sí se ve que tiene zapatos puestos, esta persona sí ve que alguien lo está llamando. Hay veces que el paciente deja de conocer a algunas personas que no son muy principales para su vida, ¿ya? Y les molesta. O sea, un poquito más de conocer esta enfermedad los hace tal vez tener un poco más de, no de empatía, sino un poco más de tolerancia. ¿Cuál es la presentación clínica que yo les contaba? Este paciente cursa, ¿cierto?, con tiempos de hiperactividad o hipoactividad. ¿Qué significa que este paciente esté hiperactivo? Este paciente presenta un estado de hiperalerta, está agitado, está hiperactivo, como dice la palabra, está agresivo. Además es un paciente que está confuso, está con alucinaciones e ideaciones delirantes. Por lo tanto, este paciente, el paciente hiperactivo, que más o menos son entre el 15 al 20% en la presentación clínica, se presenta como un paciente hiperactivo, se debe en su mayoría por los papers que yo estaba leyendo y la evidencia científica que estaba buscando, en la mayoría se debe a tratamiento con fármacos anticolinérgicos, ¿ya? O síndromes, también cursa mucho con síndromes de abstinencia, ¿ya? Que yo les decía ahí, acuérdense que como algunas cosas, les hablé yo de algunas falencias, ¿cierto? En las partes, ¿cierto? No eran las catecolaminas, no se me olvidó. Pero a lo que voy yo es que estos fármacos anticolinérgicos provocan, ¿cierto? Provocan esta sintomatología en este paciente, ¿ya? Y los síndromes de abstinencia. Este subtipo es el más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tiene síntomas floridos, ¿cierto? Está a la vista los síntomas. O sea, si es un paciente, hija, como yo les decía recién, mi marido nunca, el otro día fue la hija, se enojó tanto y le dijo, "Ay, no, que es que yo no puedo ni siquiera reproducir lo que dijo". Y mi hija se puso a llorar porque él nunca la había tratado así de mal y le dijo unos garabatos tan feos. Y la hija no fue como en una semana a vernos porque le dio tanta pena que su padre le dijera una cosa así. Entonces yo lo reté. Le dije que a la hija no tenía que tratarla así. Entonces yo no sé qué pasa, está súper agresivo. Ya sabemos más o menos qué pasa, ¿cierto? Entonces, la próxima vez venga con su hija, que yo también necesito conversar con ella. Ya, la voy a traer. O súper bien que venga en ese momento con la hija. ¿Ya? Generalmente la gente que está cerca del adulto tiende a ir mucho con ellos a las consultas porque quieren saber qué pasa. Entonces eso es un buen indicador para nosotros, porque si tomamos a la hija, le decimos, no, es que yo ya sé que no es mi papá. No, si es él, si es él. Lo que pasa es que ahora necesita de usted. Él necesita de usted ahora. Porque él no le está diciendo estos garabatos porque él quiere, porque no la quiere. Es porque su papá está enfermo. Él no tiene la intención de tratarla mal, porque ni él sabe lo que está haciendo. Entonces no lo tome así. Si le dice un garabato, dígale que le va a lavar la boca con jabón. Y él se va a reír, porque usted va a estar bajándole la carga. Te voy a lavar la boca con jabón si es otro garabato. Y a veces, muchas veces se ríen, se dan vuelta y se van. ¿Ya? Pero no, oye, ¿cómo me dijiste esto? No, y van al choque. Y ellos, ¡pum! ¿Cierto? Es algo que es un evento precipitante para él, que lo estén retando. Entonces, a veces que en este momento ellos entienden varias cosas y después se ríen. Ah, sí, porque ahora ya estamos acostumbrados al tanto. Si ya es como su segundo, ¿no? Yo, señorita, yo ya creo que me llamo así, pues si me dice a cada rato. Y se ríen, ya lo toman de otra forma. Ya porque él lo va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos los que los rodeamos, le digo yo.
hay que tomarse las cosas sin el significado que generalmente le damos nosotros, porque para él tiene otro significado y él está viviendo en otro momento. Entonces, acompáñenlo. ¿Ya? Ahora, el efecto hipoactivo, este paciente, eso, obviamente tiene una hipoactividad, enlentecimiento psicomotor. Este paciente tiene un lenguaje lento, ¿cierto? Está letárgico, hay una actitud apática, hay una inhibición. O sea, donde lo dejan, él va a estar ahí sentado, no va a querer comer, no quiere hacer nada. Después ustedes lo acuestan, se porta súper bien, señorita, yo lo acuesto y se duerme y no molestan toda la noche. Ojo, 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 ojo con estos síntomas. No es que él se esté portando bien, ¿qué le estará pasando? ¿Ya? Ahora, este paciente en esta presentación clínica, en esta hipoactividad, se da entre el 20 y el 70% de los pacientes que cursan con un síndrome confusional. Por lo tanto, no es menor. Y ahora, ¿esto con qué se puede relacionar? Generalmente se relaciona con el uso de tratamientos con fármacos sedantes, ¿cierto? O también nosotros lo podemos ver en el paciente que tienen encefalopatías, ¿cierto? Metabólicas, que hagan, ¿cierto? Un delirium, pero con una presentación clínica hipoactiva. ¿Ya? Entonces, este paciente que está con este sedante hay que mirar cuánto. Se lo dieron hace como 5 años porque él estaba muy activo de noche, pero nunca le han cambiado la dosis. A lo mejor esta dosis es mucho para él. Hay que usar dosis más pequeñas, menos tóxicas en este paciente, ¿cierto? Y hay que hacer modificaciones de cosas en él para que empiece a despertar, ¿ya? Ahora, este subtipo es el más frecuente en ancianos, ¿cierto? Pero además es el más frecuente, pero es el de peor pronóstico. ¿Ya? Este paciente es el paciente de peor pronóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de malnutrición, la úlcera, y además porque este paciente es el que es menos diagnosticado. Frecuentemente está infradiagnosticado, porque como no genera un problema en el ambiente donde vive, porque no molesta, entonces está así porque está achacado nomás. Pues. Entonces no lo llevo al médico. Pero cuando se agita, lo llevo. Porque yo digo, él no era así. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y hay pacientes que se comportan de forma mixta, que es entre un 43 y un 56%. Tiene este paciente características, ¿cierto?, de ambos, de características hiperactivas y se contrasta, ¿cierto?, de vez en cuando con características hipoactivas y se comporta como un mixto. ¿Ya? Para el diagnóstico diferencial, yo les decía que este cuadro puede parecer sindrómicamente otros cuadros. Tengo que diferenciar con la demencia. La demencia es un curso más progresivo. Este es de instalación aguda. Y ahí hay una cosa que no es distinta, que ya es distinta. Hay muchas cosas más. Había un cuadro lleno de cosas distintas, ¿ya? Pero no es la idea porque no estoy hablando de demencia. Solamente aquí la puse un poco para que ustedes hagan una idea. La demencia suele ser más estable. El nivel de la conciencia en la demencia no suele alterarse tanto. Y la desorientación aparece ya en etapas ya tardías de este proceso. En la próxima clase yo les voy a pasar lo que es demencia propia, propiamente tal, limpia, ¿ya? También se tiende a predisponer, ¿cierto?, a pensar en un trastorno de ansiedad, ¿cierto?, que se caracteriza pero aquí habían un montón de cosas, pero lo que más me llamó la atención en el trastorno de ansiedad es que nosotros vamos a ver en él la aparición de miedo o un malestar que es intenso en este trastorno. Acuérdense que la ansiedad cuando yo me siento así es que yo tengo un miedo, siento miedo pero no sé a qué, ¿ya? Es un malestar, es un comienzo brusco, es una sensación neurovegetativa, ¿cierto? Sudoración, náusea, parestesia, disnea, palpitaciones, que es lejos, ¿cierto? Lo que incluso en la etapa hiperactiva del delirium es distinta. ¿Ya? Y la depresión que cursa con un humor triste, con una anorexia, una fatiga, una apatía, insomnio, que podría, ¿cierto?, más o menos parecerse mucho a la parte hipoactiva, ¿cierto?, a la presentación clínica hipoactiva del delirium.
Por lo tanto, el rango del diagnóstico es súper fino y ahí, ¿cierto? Se observan súper bien los parámetros del paciente para determinar cuál es su diagnóstico. No dejemos afuera el Alzheimer, ¿cierto? Que se parece mucho a la demencia y así, ¿cierto? Hartos cuadros sindromáticos, ¿cierto? Que acompañan al adulto. Ya estoy terminando, chiquillos, para que no se desmaye. Por lo tanto, para hacer un resumen, ¿qué importancia tiene? ¿Es estresante para el paciente y su entorno? Claramente sí, ¿cierto? Es estresante, no solamente para el paciente que lo vive, sino que además para el entorno, ¿ya? Pero no olvidar que también para el paciente. A veces olvidamos y el paciente anda caminando por la casa y olvidamos y decimos, pucha, es que yo estoy súper estresada porque nadie me ayuda. Mis hermanas, generalmente a veces el paciente tiene 7 hermanos y es una la que lo cuida y los otros trabajan, tienen hijos, no sé qué, y no sé qué, y ninguno viene. Entonces la que vive con él es la que se encarga. O otro más que también pasa a verlo, ¿ya? Entonces miramos y vemos esta dificultad, este estrés en el cuidador, pero olvidamos que en él también genera un estrés, porque él está viviendo procesos que son súper inadecuados, ¿ya? Es frecuente, lamentablemente, y para el ramo que estamos pasando nosotros, este delirium sí es frecuente, porque nosotros trabajamos y vamos a ver pacientes geriátricos, o sea, este paciente encaja en todos, lamentablemente, en todos los factores de riesgo. ¿Cuesta caro? Exacto, cuesta súper caro, ¿cierto? A los servicios, ¿cierto? Las largas hospitalizaciones. ¿Tiene complicaciones? ¿Tiene complicaciones? ¿Hay más mortalidad? Claro que hay más complicaciones de infecciones, ¿cierto? De úlceras por presión, de malnutrición y más mortalidad ya creo que nos quedó claro, ¿cierto? No solo dentro del ámbito hospitalario, sino este paciente que además puede cursar y puede empezar con la sintomatología, ¿cierto? Cuando ya está dado de alta. Por lo tanto, es un paciente que se trata dentro hospitalario y además sigue siendo un paciente, ¿cierto? Que yo, ¿cierto? Puedo decir que este paciente tiene muchas complicaciones en su morbimortalidad, ¿cierto? Incluso cuando ya está de alta. ¿Cuál es el manejo preventivo? Y aquí yo les puse varias recomendaciones. Cuando yo tengo este paciente, yo trato de que el sueño, ¿cierto? La iluminación, ¿ya? Bueno, que nosotros en las unidades siempre abrimos las cortinas en la mañana, que ellos diferencien día, que diferencien la noche. En ninguna unidad yo he visto que dejan, por lo menos en las que yo estuve, nunca dejamos las cortinas, amanece, nosotros llegamos y ya, uno llega a las 8 y ya están abiertas todas las cortinas. Ya, respetar ritmos de sueño. Si le toca una pastilla a las 11 de la noche, tratemos de ver cómo lo podemos hacer para que no nos dejemos despiertos. Porque después lo controlamos y después lo despertamos a las 3, después lo despertamos a las 6. Ya, hagamos un itinerario especial para este paciente. Evitar los ruidos excesivos. Ya, orientación repetitiva del personal, en los calendarios, ¿cierto? Mantener, ¿cierto? Algunas cosas que lo conecten, transmitirle calma, explicarle con mayor razón a él todos los procedimientos, ¿ya? Usar artefactos de apoyo sensoriales, bueno, y así un montón de cosas, ¿cierto? Que nosotros podemos hacer en el turno cuando estamos a cargo de este paciente para no hacer que esta hospitalización para él sea un precipitante y además, ¿cierto? Traspolarlo, ¿cierto? A la familia para que esto también lo utilicen ellos en los domicilios. Y para terminar, chiquillos, estos síndromes confusionales, ¿cierto? Agudo del paciente, que ya les expliqué toda la terminología, toda la parte, ¿cierto?, de la morbilidad, del deterioro, de los incrementos de costo, de la memoria, el problema con la memoria, ¿cierto? Los trastornos de fijaciones, si está hiperactivo o hipoactivo. Pero yo creo que esto es una diapo de las más importantes, ¿cierto? Que es que nosotros ustedes como enfermeros tienen el conocimiento, saben cuál es el proceso normal, saben que va a ser normal este trastorno de fijación, saben que va a ser normal este incremento de los costos, saben que va a ser normal que este paciente sea, que esté, ¿cierto?, hiperactivo, que esté agresivo, saben que es normal que este paciente curse con otra parte, ¿cierto?, hipoactiva. Pero lo importante es que nosotros, ustedes, tienen ese conocimiento. El paciente no, la familia no. ¿Y cuál es su labor aquí?
es acompañar y guiar a la familia, ¿ya? Acompañarlo y guiar a la familia en cómo afrontar este adulto, porque lo que nosotros no queremos es que este adulto, ¿cierto?, lo tomen y se institucionalice, ¿cierto? Porque este adulto empeora mucho más cuando nosotros lo sacamos de un núcleo familiar y lo tenemos que sacar. En algunas oportunidades es necesario, porque empieza a enfermarse el otro adulto mayor, ¿ya? Y a veces hay que sopesar algunas cosas, ¿ya? Pero teniendo un adecuado acompañamiento, guiando a la familia, hay veces que, chiquillos, hay veces que nosotros estamos en los pasillos y me ha pasado muchas veces, hija, venga un ratito, por favor, es que sabe que estamos acá todos los hermanos y queremos que usted nos cuente, y son como 6, y están todos mirando, y yo veo a una que siempre viene, y los demás, no sé ni quiénes son. Entonces, hija, yo necesito que me ayude a retar a mi hermano. Oiga, pero ¿cómo voy a...? Vaya, no, me han pasado hasta teléfono. Mire, aquí está mi hermana de Santiago. Explíquele cómo está mi mamá, por favor, hija. ¡Pum! Y me pasan el teléfono y uno dice, aló. ¿Y por qué? Porque ellos se van a colgar de ustedes, chiquillos. Porque ustedes les están dando la respuesta a las interrogantes que ellos mismos están haciéndose. ¿Por qué hace esto? Y usted, porque esto lo hace por esto otro. Mire, tómelo de esta forma, no me lo rete más. Y después, hija, ¿sabes qué? Me resultó, se da vuelta y ya no dice nada más, ya no hace eso. ¿Ve? Es mucho mejor. Si no le resulta con esto, probamos con otra cosa. Pero ellos se sienten apoyados, ¿ya? Así que en ustedes queda, ¿cierto?, como enfermero, acompañar y guiar a la familia en estos procesos, chiquillos, ¿ya? Y guiar a nuestros adultos mayores, hay que tratarlos con cariño, ellos nos necesitan ahora. Me parece que no quedó ninguna duda, no me interrumpieron, o se durmieron todos, o estaban pensando en sus abuelitos. ¿Qué les pasó que no hablaron nada esta clase?